Muy buenas tardes a todos, estudiantes, docentes. Soy Giancarlo Sosemamani y en esta ocasión vamos a presentar este grandísimo podcast. En esta ocasión estoy muy bien acompañado de la licenciada en Biología, Larisa Evelyn Paguara Farfán. Ella es egresada de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Su línea de investigación es acerca de camellos sudamericanos. Actualmente es estudiante de maestría en genética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Jan. Muy buenos días a todos los presentes. Y bueno, encantada de estar con ustedes y poder colaborar un poco de lo que también yo aprendí como experiencia en camellos sudamericanos. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, entonces bien, empecemos. Licenciada, No, ¿cree usted que el factor clima influye indirectamente sobre la maduración in vitro de un ovocito o solo depende de su tratamiento y manejo en el medio de cultivo? es una muy buena pregunta porque sabemos que el factor climático siempre va a influir en todo lo que corresponde al desarrollo embrionario, ¿no? Desde que extraemos los ovocitos hasta el momento de la producción básicamente de embriones. Y sí, porque a pesar de que nosotros podamos darle las condiciones adecuadas al ovocito en sus diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Y al tener pues estos equipos como las incubadoras para darle esa condición de temperatura constante, de oxígeno, ¿no? De condiciones constantes. A pesar de ello, siempre en cada proceso nosotros vamos a tener que extraer de la incubadora nuestros ovocitos, nuestros embriones para poder hacer la evaluación. Y ahí es un punto crítico, ya que los exponemos al medio, ¿no? Que obviamente va a ser un cambio brusco para la célula, para el embrión, de cambio de temperatura, de condiciones atmosféricas adversas. Y todo ello va a generar en el ovocito un estrés que en los ovocitos o los embriones lo van a expresar. Sabemos muy bien que el estrés que sufre una célula solo con un cambio de temperatura, de condiciones atmosféricas que no están acostumbradas o están acostumbradas a ello, va a generar de un cierto punto un cambio crítico. Pero para eso nosotros debemos generar estrategias para que ese cambio brusco no sea tan perjudicial para el embrión o para el ovocito, ¿no? Y ese tipo de estrategias puede ser hacerlo lo más rápido posible o generar un cambio pero que sea gradual, ¿no? O utilizar un montón de estrategias, equipos que hoy en día novedosos que se diseñan cada vez para hacer una evaluación menos estresante para las células, para los embriones, nos va a permitir hacer un mínimo o minimizar esa producción. Y es un punto también muy importante porque creo que nadie ha evaluado el factor estrés que sufre un embrión o un ovocito producido in vitro con respecto a un in vivo. Entonces, eso puede ser un punto de referencia que podrían ustedes evaluar de que se podría realizar. Muy interesante, licenciada, muy interesante. Se podría decir entonces que sí influye indirectamente, ¿no? Como usted dijo, ese grado de estrés que causa. Muy interesante, doctor. Y también dio una idea novedosa, ¿no? Sobre medir el grado de estrés que sufre, ¿verdad? Claro. Eso estuvo muy interesante. Lo voy a apuntar, por si acaso. Doctora, otra pregunta que le tengo por aquí. Digamos, en una tesis sobre fecundación in vitro, es verdad que se necesitan ambos gametos. ¿Es indispensable, o sea, detallar el tratamiento de evaluación que se le hace a los espermatozoides o netamente a lo que yo me baso, que es la fecundación in vitro? Este también es un punto crítico. Estás tocando puntos críticos dentro de la producción de embriones y sí me parece muy indispensable evaluar los espermatozoides.
tanto ovocito como espermatozoide. Sabemos muy bien que ambos gametos deben de madurar, tienen que madurar tanto nuclearmente como también tiene que haber una maduración citoplasmática. Entonces, ambos gametos deben llegar a un punto o una ventana abierta donde ellos puedan estar capacitados, maduros, haber llegado a un punto de maduración donde al hacer la fertilización de ambos gametos, de ese modo tengas una mejor tasa de desarrollo embrionario. Porque si uno de los gametos logra la maduración, o bueno, en este caso, en este caso sería el espermatozoide, logra la capacitación, entonces es altamente fecundante y la tasa de fertilización va a ser alta. Entonces, existen diferentes pruebas para evaluar la maduración, o en este caso, lo que tú mencionas, la capacitación espermática, ¿no? ¿Y por qué? El espermatozoide tiene que tener la capacidad de poder fertilizar, tener el acrosoma intacto para poder ingresar al óvulo en este corto tiempo donde es apto, ¿no? Igual el ovocito tiene un tiempo de vida, por así decirlo, donde puede el espermatozoide ingresar. Entonces todos estos factores son muy importantes porque van a repercutir al final en la tasa de desarrollo embrionario. Muy interesante. Doctora, ¿y usted qué medios de cultivo sobre ovocitos conoce? Medios de cultivo sobre ovocitos en camélidos son diversos. Hoy en día hay diferentes trabajos de investigación en nuestro país, en el extranjero, que desarrollan todo tipo de protocolos, medios de cultivo para mejorar la tasa de desarrollo embrionario o la tasa de maduración, dependiendo a la etapa donde uno se encuentre. Pero hay que tener en cuenta un punto clave, ¿no? Siempre cometemos el error de tengo un protocolo, digamos, de vacuno, ya que la especie de vacuna se ha desarrollado mucho esta técnica de producción de embriones, que es exitosa en esa especie y tiene buenas tasas de producción de embriones, y quiere uno adaptarlo al PAC, pero no toma en cuenta que son especies totalmente diferentes. Inclusive los camélidos sudamericanos presentan características muy peculiares, diferente a lo que es vacuno, ¿no? Por ejemplo, tienen un citoplasma picnótico mucho más oscuro que en vacunos. Por otro lado, tiene, por ejemplo, se sabe que la zona pelúcida de los camélidos es un poco más dura, por así decirlo, que los ovinos o los vacunos. Entonces, ahí nomás ya te das cuenta que el protocolo de vacunos, los medios de cultivo en vacunos están diseñados para vacunos, no para camélidos. Entonces, la tasa también de producción, si utilizamos así a rajatabla, el protocolo va a ser totalmente diferente. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta cuál es la especie más emparentada con los camélidos para poder de ese modo tomar como base ese protocolo. Entonces, la especie más emparentada son los dromedarios, los camélidos de Europa, ¿no? Y ellos han desarrollado también bastante lo que es la fertilización in vitro y la producción de embriones. Entonces, tomar sus protocolos y adaptarlo a nosotros, adaptarlo a la especie que estamos nosotros desarrollando, nos va a permitir a nosotros generar o mejorar una tasa de sea fertilización, sea producción de embriones, ¿no? Entonces, de esa manera hay que entender que también los ovocitos, desde que son ovocitos hasta producir un embrión, el ovocito sufre un montón de transformaciones, ¿no? Madura, fertiliza y luego pasa por todo un desarrollo embrionario desde un cigoto hasta un blastocisto, ¿no? Entonces, todas esas etapas, el embrión o la célula necesita diferentes tipos de requerimientos nutricionales y utiliza diferentes vías metabólicas para la captación. Entonces,
constantemente va a requerir una u otro nutriente y nosotros le debemos proporcionar durante ese periodo sus requerimientos. ¿Por qué? Porque no va a desarrollar de manera normal o eficiente. Entonces, también ahí le estamos dando un estrés, ¿no? Estamos generando un estrés, ¿no? Por falta de un nutriente, por falta de nutrientes energéticos, cambia las vías metabólicas de captación para una célula, está en constante evolución, desarrollo. Entonces, no es que uno nos diga un protocolo ya en un mismo medio 7 días, no va a utilizar lo mismo cada vez, hay que renovar medio, es tan dinámico todo el desarrollo embrionario que es como estar en constante cuidado de esa célula y de sus requerimientos. Muy interesante, licenciada. La verdad que me deja asombrado personalmente a mí ese tratamiento que se le debe hacer a un ovocito, el constante cambio. ¿Usted cree que entonces es necesario el añadimiento de factores embriotróficos para la maduración de ovocitos? ¿O simplemente basta un medio de cultivo? Es también, hace 5 o 10 años atrás ya se habla de los factores de crecimiento para ser añadidos o incorporados a los medios de cultivo. No solamente en camélidos, sino esto se generó a partir de los vacunos, porque también ellos están en constante mejoramiento de la técnica, de la eficiencia de la técnica. Y sí, se ha visto y se ha podido hacer un diagnóstico a través de la literatura que estos factores embriotróficos tienen ciertas propiedades que pueden mejorar la tasa de desarrollo embrionario, de maduración in vitro, sea en la etapa que está. ¿Por qué? Porque van a mejorar la mitosis, van a permitir seguir ciertas vías, activar o inactivar ciertos procesos biológicos de la célula. Y esto también se basó porque todo tiene un fundamento biológico, ¿no? Estamos hablando de una célula viva y sale siempre de un requerimiento, ¿no? Entonces, hay un fundamento biológico que dice, que se encontró factores de crecimiento en el fluido uterino durante la maduración en una oveja. Entonces, ese factor, ese producto, esa sustancia debe cumplir una función dentro de una vía metabólica o algo, ¿no? Activando, desactivando vías. Entonces, a partir de eso es que se hizo un esfuerzo para poder incluirlo dentro de los protocolos. Pero hay que tener en cuenta cuánto hay que poner, en qué concentración o en qué momento del desarrollo embrionario, en este caso en la maduración, porque me supongo que la concentración de factores embriotróficos en la maduración debe ser diferente en el desarrollo embrionario. O es un factor embriotrófico como la epidermal que debo poner en maduración, pero en la fertilización o en el desarrollo embrionario quizás sea uno insulínico. Es como para ponerse a probar, por así decirlo, o tomar como referencia ya trabajos que han tenido de manera exitosa. Ya puedo utilizar esto porque el protocolo de aquí dice que sí funciona y que posiblemente la vía funciona por tal motivo, ¿no? Porque está cumpliendo una función, ya que al preparar medios uno siempre tiene que, tengo que poner una fuente energética, tengo que poner una fuente proteica para el embrión o para el ovocito en maduración, que lo requiere, ¿no? O tengo que sacarle, son diferentes protocolos. O sea, el protocolo en sí no es algo que se te va a cumplir a rajatabla. Siempre, si voy a modificar algo en un protocolo, siempre debe estar sobre una base biológica y sobre una referencia que dice que lo cambió tal investigación por tal motivo y que su tasa fue mejor, ¿no? Fue mejor que las normales o fue mejor que los controles, ¿no? Entonces todos esos factores van a influir mucho en nuestro desarrollo embrionario. Muchas gracias, licenciada.
nos ha aclarado muchas dudas. En verdad quería hacerle varias preguntas, pero mientras estuvo narrando también como que les respondió y me aclaró mucho mejor. Bueno, sí, bueno, a estas alturas del podcast les quisiera dar un agradecimiento especial por haber aceptado la invitación, haberse tomado el tiempo, ¿no? De responder las preguntas, de alguna manera apoyar esto. Muchas gracias más bien a ustedes y cualquier duda o pregunta que tengan o protocolos que necesiten, pues yo también les puedo proporcionar, ¿no? Para que puedan ustedes desarrollar sus propios protocolos, porque va a ser a partir de ahí lo que ustedes puedan generar como un aporte. Ahí está. Muy buenas. Entonces, hasta aquí el podcast. Hasta luego. Gracias.